Hola bikers, soy David Walsh, este es tu canal Viejos Lobos de Carretera, en donde hablamos de motocicletas, de tips para carretera, de consejos de mecánica, de viajes, y este día vamos a hablar de aquello que tanto nos apasiona, como es la cultura biker. Recuerda, somos Viejos Lobos de Carretera, quédate con nosotros que te la vas a pasar muy bien. Historia de los MC. En el mundo biker, para poder hablar de los MC, se necesita hablar de las ideologías en las cuales se basan estas siglas. La historia de los primeros clubes de motociclistas se remontan a principios del siglo pasado y comienzan en 1901, fecha en que Hende y Hedstrom fundaron la Indian Motorcycle, y 2 años después los hermanos Davidson y William Harley fundan Harley Davidson Motor Company, difundiendo a gran escala la motocicleta y la formación de las asociaciones y de los clubes de moto. Esta máquina es... no puedo explicarlo. Esto es... el futuro. En el año 1903, un grupo de motoristas de Estados Unidos decidió formar el primer motoclub del continente americano, ya que el primero del mundo se le atribuye a un club francés fundado en 1901 por el piloto Fernand Charron y un grupo de entusiastas de las motos. Volviendo a América, este grupo se denominó Junkers Motorcycle Club y estaba ubicado en Nueva York. El Junkers Motorcycle Club fue el primer grupo organizado de motociclistas que se reunían para compartir su amor por las motocicletas. Los miembros del club a menudo se iban de excursión juntos y participaban en carreras de motos, en una época en que las motocicletas aún eran muy nuevas y desconocidas. El club rápidamente se hizo muy popular y se convirtió en un modelo para otros clubes de motociclistas que comenzaron a aparecer en todo el país. Los primeros motoclubes a menudo tenían un gran enfoque en las carreras de motos y estaban formados por hombres jóvenes que buscaban emociones fuertes. Este club neoyorquino, en sociedad con el Club de la Motocicleta de Alpha Brooklyn, formó la Federación de Motociclistas Americanos, FAM, en 1903. El FAM se centró en mejorar las condiciones bajo las cuales se conducían las máquinas los motociclistas. De hecho, el artículo 1, sección 2 de la Constitución de la FAM se lee: los objetos de la Federación serán animar el uso de motocicletas y promover los intereses generales del motorismo, defender y proteger los derechos de los motoristas para facilitar el viajar, para asistir al buen desarrollo de los caminos y para aconsejar y asistir a la regulación de competir con la motocicleta. En los años 20, las mejoras técnicas y los precios de las motocicletas ayudaron a su expansión. Una Harley Davidson o una Indian pequeña costaba solamente $275 y los modelos grandes $375, frente a los casi 600 que costaba un Ford Modelo T. Esto hizo que la venta y la producción de motos subiera, hasta el punto que tras la Gran Depresión solo Harley Davidson e Indian se mantenían entre los constructores de motocicletas de la época. Ya había muchas motos en la calle y los primeros clubes se formaron para proteger a los motociclistas a modo de asociaciones de conductores. Quizás la primera aparición de un club puro sea la de uno que aún existe. Nacido en 1936, llamaron a este grupo el McCook de Chicago, Illinois, creado para carreras de montaña y el circuito oval de madera, como el original de Daytona en el que antes se corría en la playa. Empezaron a lucir sus chaquetas de cuero y su parche Charlie, un cráneo centrado sobre 2 pistones cruzados y bielas que influyó en los vestuarios usados por el Johnny de Marlon Brando en la película El Salvaje. Dicha indumentaria de los clubes provenía de la indumentaria de los pilotos de los aviones de la Primera Guerra Mundial, que utilizaban chaquetas de cuero en las que pintaban los nombres de sus escuadrones. Una de las líneas de ideologías de agrupaciones de motociclistas se le conoce como la Brotherhood o Hermandad, conocida también como The Freedom. Esta surge de la unión de los primeros clubes de la historia y donde se funda la AMA, la American Motorcycle Association, en 1924 en el estado de California, la cual se consolida en 1926, con los clubes participantes de la época a los que se les atribuye la creación de las siglas MC en el chaleco, lo que significaba Motorcycle Club. La entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial frenó la expansión de los clubes de motociclistas, al igual que ocurre con el resto de las cosas cuando suceden estas crisis, pero fue un frenazo momentáneo.
Cuando la guerra finaliza y todos estos veteranos empiezan a regresar a Estados Unidos con una pensión mínima y con una oferta de trabajo muy inferior a toda la demanda, muchos de ellos empiezan a hacerse de las motos con las que tanto se familiarizaron en el ejército, del cual también se hereda la indumentaria, ya que la tripulación de los bombarderos solía vestir con los uniformes del cuerpo aéreo al que pertenecía, el cual incorporaba una chaqueta de cuero, la cual solían identificar con insignias, dibujos y parches del cuerpo aéreo del que eran parte. Incluso llegaron a pintarse en la espalda de las chaquetas el logo que estaba pintado en su avión a manera de identificación. Entonces los motociclistas que conformaban estos clubes, muchos de ellos provenían de las Fuerzas Armadas, copiaron la estética de la identificación de los bombarderos. Empiezan a generarse los eventos que dan vida a la segunda línea o ideología, la del MC-1 Center, que como la mayoría conocemos, se da después de la revuelta de la ciudad de Hollister, California, en 1947. Eventos que se dan en el marco de la celebración anual del Rally de Moto Gypsy Tour del 4 de julio, día de la celebración de independencia de los Estados Unidos de América. Durante los años 30, Hollister había sido el lugar elegido para la realización de esta fiesta motociclística, promovida por la AMA, la Asociación Americana de Motoristas, y un club local denominado Salinas Ramblers MC. Esta fiesta fue ganando popularidad durante los siguientes años y se volvió tan importante para Hollister como lo eran el rodeo o la fiesta ganadera. Cuando una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los organizadores volvieron a anunciar el evento. Los comerciantes locales dieron la bienvenida a tan importante fuente de ingresos para la ciudad de Hollister. La Gran Guerra había hecho que los soldados volvieran a casa con una gran afición por las motocicletas WA-45 de Harley Davidson, mismas que habían conducido en el frente, y la afición a ellas se mantenía e incluso se incrementaba. Ansiosos por mantener a estos nuevos pilotos, la AMA organizó la fiesta con renovado entusiasmo. El ejército, sin embargo, no es un lugar particularmente bueno para adquirir habilidades sociales. Sumado a esto, los soldados que volvían de la guerra sentían que no encajaban en la sociedad, la cual habían defendido con sus propias vidas en la guerra, y aislados y al margen se juntaron en nuevos clubes, con grado de pertenencia bastante fuerte y con un gran respeto por los uniformes, por los símbolos y por la jerarquía. Los nuevos motociclistas bebían más y eran más incómodos que los habituales motociclistas que antes de la guerra asistían a la fiesta. Al principio, los bares de Hollister dieron la bienvenida a los bikers con los brazos abiertos, pero los habitantes del pequeño pueblo rápidamente se dieron cuenta de que la multitud no necesitaba ningún estímulo adicional. Siguiendo el consejo de la policía, los bares acordaron cerrar 2 horas antes de lo normal, ya que el alcohol comenzaba a hacer estragos. Desde el viernes por la tarde hasta la madrugada del domingo, la sobrepasada policía de Hollister y muchos habitantes desconcertados observaron escenas inhabituales, exhibiciones de caballitos, burnouts, que son quemones de neumáticos, y carreras improvisadas en la calle principal. La mayoría ignoró el espectáculo de la carrera preparada, la atracción oficial organizada en el Memorial Park. Medio centenar de bikers fueron trasladados por lesiones en el hospital local. Alrededor del mismo número fueron arrestados acusados de delitos menores y borrachera pública, conducta desordenada y conducción imprudente. El domingo, la patrulla de carreteras de California llegó con una demostración de fuerza y amenazas de gases lacrimógenos. Fue entonces cuando los bikers se dispersaron y abandonaron Hollister. Aunque según cuentan los que allí estuvieron, las cosas no fueron para tanto. Cierto es que nadie fue asesinado o violado, no hubo destrozos de propiedad, ni incendios ni saqueos. De hecho, ningún vecino sufrió daño alguno en absoluto. Pero la prensa sensacionalista desencadenó una histeria colectiva enfocada contra todo aquel que viajaba sobre las 2 ruedas. El San Francisco Chronicle habló del fin de semana salvaje de Hollister, con títulos sensacionales como Estrago en Hollister y Los motoristas toman la ciudad. La pesadilla del AMA empeoró 2 semanas más tarde cuando Life Magazine publicó un exagerado artículo precedido de una fotografía en una página completa de un motociclista totalmente borracho que apenas se mantenía en su Harley con una botella de cerveza en cada mano. A consecuencia de estos incidentes y la presión de la opinión pública, surgió la famosa frase pronunciada por la AMA, queriendo salvar a la comunidad motociclista. Únicamente el 1% de los motociclistas son matones y camorristas. Esto dio pie a que se separara de The Brotherhood uno de los clubes de la época, los Peace of Bastards de Bloomington, quienes decidieron no seguir las reglas de la AMA ni portar sus distintivos y adoptaron para sí el símbolo del 1% como protesta, los cuales en sus propias palabras dijeron: nosotros somos ese 1% del cual se habla, no queremos sus reglas y viviremos bajo las nuestras. En ese año, en 1948, nacerían los Hells Angels y con ellos el 1%.
También la transición de las siglas MC en el chaleco, las cuales cambiaron el significado de Motorcycle Club a Men's Club, dejando de esta manera un aporte a la historia en su nacimiento. El vaso rebalsó cuando Hollywood aprovechó el suceso y dramatizó el fin de semana de Hollister en la película de 1954 The Wild One, o El Salvaje, con Marlon Brando, montado en una Triumph, lo cual, por cierto, no le hizo mucho gracia a la marca inglesa en esa época, aunque a la fecha siguen sacando partido y publicidad de dicha película. Una cerveza y un shaker para mi amigo. ¿Qué te parece el servicio, Pero si es el loco, se le ha recalentado el embrague. ¿Cómo va el pie, loco? Aún lo tengo. ¿Qué vais a hacer esta noche? En ese momento toda esperanza de salvar la imagen de los bikers se perdió. En el mejor de los casos mostraba a los motociclistas como borrachos habituales y en el peor de los casos como temibles sociópatas. Irónicamente, el temor público creado hacia los motociclistas y sus bandas otorgaron un fuerte atractivo hacia ese tipo de vida para los jóvenes rebeldes de la época, que irresistiblemente se acercaban a ese tipo de clubes 1%. Realmente es difícil separar lo que se contó en los medios de comunicación con lo que realmente pasó en Hollister. Suponemos que a fin de cuentas no sería tan malo, ya que en los pocos meses el AMA y el Salinas Ramblers MC volvieron a organizar sus famosas fiestas sin ningún problema. Incluso el departamento de policía admitió que los bikers hicieron más daño a sí mismos de lo que le hicieron a la ciudad. El caso es que todos estos procesos que empiezan con el final de la Segunda Guerra Mundial y acaban con los acontecimientos de Hollister crean la esencia de la subcultura biker. Nacen, crecen y se reproducen los clubes de motociclistas no convencionales y todo lo que significa. Sin esto, no sería lo mismo. Curiosamente también, un club de féminas, el Motor Maids, lleva más de 60 años reconocidos por el AMA desde 1940, con igual parche con el que se les dio origen y un uniforme más antiguo que incluso el de los Hells Angels, que se formaron en 1947 por Barger y Zimmerman. De aquí se parten dos líneas un poco borrosas, muchas veces de lo que serían los clubes MC 1%, conocidos como fuera de la ley o proscriptos, y los clubes que siguieron los lineamientos de la AMA o del 99%, como también se les conoce. A medida que estos clubes se fueron expandiendo, se convirtieron en una subcultura con su propia estética, reglas y jerarquías. Como ya lo mencionamos, los clubes de motoristas los conformaban sobre todo veteranos de guerra, que nostálgicos de acción y adrenalina, y sobre todo del sentimiento de hermandad propio de la vida militar en tiempos de guerra, encuentran en las motos una vía de escape, y en los clubes un ambiente de camaradería y hermanamiento como el que experimentaron en sus años en el frente. En los primeros días de los MCs, los miembros se reunían en garajes y talleres para trabajar en sus motocicletas y participar en carreras ilegales. A medida que estos clubes se hicieron más populares, comenzaron a organizar eventos y carreras oficiales en circuitos de carreras. Con el tiempo estos clubes se convirtieron en una fuerza importante en el mundo de las motocicletas, con un gran número de miembros y una gran presencia en eventos de motociclismo. En la década de 1950, los MC comenzaron a establecerse como organizaciones más formales, con estructuras de liderazgo y una jerarquía de miembros. Los miembros eran generalmente hombres jóvenes que compartían una pasión por las motocicletas y una actitud rebelde. Los MC se caracterizaban por su estética, por su estilo de vida, que incluía el uso de chaquetas de cuero y tatuajes. En los años 60, los MC se volvieron más polémicos, debido a su asociación con el mundo del crimen organizado y la violencia. Muchos clubes comenzaron a ser vistos como bandas criminales y el gobierno comenzó a tomar medidas para controlarlos. A pesar de esto, los MC siguieron creciendo en popularidad y se convirtieron en una parte importante de la cultura popular. En los años 70 y 80, los MC comenzaron a ser vistos como una subcultura más benigna. Muchos clubes comenzaron a distanciarse de su imagen de bandas criminales y se esforzaron por proyectarse como organizaciones benéficas y comunitarias. A medida que los MC se volvieron más aceptados por la sociedad, comenzaron a ser más activos en eventos de caridad y en promoción de seguridad en las carreteras. En la actualidad, los motoclubs siguen siendo una fuerza importante en el mundo de las motocicletas, aunque todavía existen algunos clubes con imagen negativa.
La mayoría son organizaciones legales y respetadas. Los miembros de un MC se reúnen para participar en eventos de motociclismo y para compartir su amor por las motos y por la cultura bike. Ahora bien, pertenecer a alguna de estas dos ramas de la ideología de los MC no es cosa fácil, ya que es una subcultura que se basa en una tradición de más de 75 años, la cual merece respeto. Y si vas a entrar en este mundo o ya perteneces a él, debes hacerlo como se debe. En otro capítulo vamos a hablar más a profundidad de los 1%, cómo han evolucionado hasta la fecha, y de la otra rama, de los clubes dentro de la ley y las diferentes modalidades en las que se han desglosado, las asociaciones, los riding club, los motogrupos o MG y los motorcycle club o MC, de los que seguiremos haciendo el análisis, pero esto será en otros capítulos. Ya sabes, síguenos, suscríbete, comparte este video si te ha gustado. Yo soy David Walsh, somos viejos lobos de carretera, buenas rutas y a seguir difundiendo la buena cultura bike. Hasta la próxima.